Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por acompañarnos. La radio cubana arriba su centenario y un espacio indiscutible de reflexión, de premisas del medio ha sido la UNIAT. La Asociación de Cine, Radio y Televisión estará dedicando el evento Caracol 2022 a los 100 años de la radio en nuestro país. Y hoy los de la Unión quieren acercarse a los radialistas que prestigian esta organización. Acompáñenos durante los próximos minutos. Es que 100 años son... Historia. 100 años son huellas en el aire. Cultura. 100 años son recuerdos imborrables. Tradición. 100 años son Centenario de la radio en Cuba. 100 años son. ¿Usted está en la radio a partir de qué año? De 1957 como actor aficionado, hasta que en el 1961, para poder seguir trabajando en la radio, tuvimos que pasar un examen, mi hermano Héctor, 2 años menor que yo, y así es que comenzamos como actores aficionados en 1961. ¿Por qué marco este año? Porque justamente 1961, un año crucial para la cultura cubana. Recordemos la campaña de alfabetización, también el discurso Palabras a los Intelectuales, del cual hemos hecho alusión en este programa, y por supuesto meses después la creación y fundación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Dentro de ese contexto de revolución en revolución, ¿cómo llegó toda esa transformación a la radio cubana? De las palabras de nuestro máximo líder a los intelectuales, yo recuerdo que Miguel Barnet en una oportunidad dijo que era la diversificación. Recordemos que es la etapa en que la radio deja de ser comercial para convertirse en algo nuevo, novedoso, que antes del triunfo de la revolución en algunos aspectos no se utilizaba. Por ejemplo, y quisiera hacer hincapié en algo que para mí resulta sumamente importante, los programas infantiles. Hay una referencia de los años 1930, cuando en Santiago de Cuba, Félix B. Cañé crea aquel cuento famoso de Chilín y Bebita. Pero bueno, aquello fue en Santiago de Cuba, una emisora local. Pero en la radio nacional, si vemos las revistas y los periódicos de los años 30, 40 y 50, nos damos cuenta de que no existían programas infantiles como tal. Existían programas llamados de aventura. Recuerdo Los Tres Villalobos, Leonardo Moncada, Taguarí, Jackie el Pecoso. Pero programas infantiles como tal, aquí en La Habana existió un programa con el tío Lara, pero también era una emisora local. En las cadenas nacionales prácticamente no existían programas infantiles. Es a partir de 1961, y con esto que yo llamo diversificación, que Héctor y yo comenzamos en Radio Rebelde en un programa que se llamó Jardín Infantil, los domingos de 1 hora de duración con los grandes cuentos de la literatura infantil. Después, Violeta Casal va a dirigir Radio Rebelde y yo comienzo en otra de mis facetas como operador de efectos, porque uno de los programas que se crea para esa etapa era Topitón y sus cuentos infantiles, que lo protagonizaba aquella actriz que recordamos, Violeta Vergara. Mientras tanto, en Radio Liberación, Tía Tata cuenta cuentos. Más tarde también en Radio Rebelde, Buenos Días Compañerito, con Gina Cabrera, El Hada de la Brisa. Fue la etapa del gran boom de las canciones infantiles, que recuerdo, quizás usted también lo esté recordando, grandes figuras de nuestra música, como Rosita Fornés, grabaron canciones infantiles. Se conservan hasta la actualidad, por eso digo, llegado. Y por eso hago hincapié en la importancia que tiene esto de la radio infantil. Después, por supuesto, Radio Progreso crea Corresponsal Rapilisto y todavía, con 35 años y más de duración, La Familia Pirulí. Un programa que con el tiempo también se ha renovado. Por eso hago hincapié en que la radio es muy importante. Es el programa que podemos dedicar también a José Martí. Tenemos una obra como La Edad de Oro, que hay que mantenerla vigente. Por eso creo que es tan importante, y estoy hablando de las cadenas nacionales. Exactamente. Por eso estoy hablando de La Familia Pirulí en Radio Progreso, cadena nacional
para todos los niños de Cuba. Y es que esta experiencia en las emisoras nacionales se replicó también en las emisoras existentes a lo largo de todo el país. Hoy contamos con 100 emisoras en Cuba. Así mismo. Pero han ido progresivamente apareciendo estos círculos de interés donde niños y niñas aprenden de la radio, pero también van aprendiendo estas historias, estos temas que son cercanos a su edad, y eso parte, como bien dice nuestro invitado, a partir de 1961 dentro de un proceso de renovación. Bueno, últimamente tuve la suerte de ser fundador de una de las últimas emisoras de nuestro país, Radio Unión, en la provincia de Matanzas. Soy matancero, nací en el poblado de San Antonio de Cabezas, que actualmente pertenece al municipio de Unión de Reyes, y bueno, hijo ilustre de este territorio, que para mí qué satisfacción de poder ser parte de Radio Unión, para la cual en sus inicios grabé 25 programas llamados Ni Mucho Ni Poco, como un homenaje a Germán Pinelli, que durante mucho tiempo hicimos juntos en Radio Rebelde, Ni Mucho Ni Poco. ¿Quién es un musicalizador en la radio? Es una de las profesiones más complejas, por no decir la más compleja, que existe en la radio. Es el que hace el programa desde la presentación a cuando sube la música al final y la disuelve. Un musicalizador tiene que saber de historia de la música, porque tiene que conocer las diferentes épocas, barroco, clasicismo, romanticismo, impresionismo, sus compositores principales. Tiene que saber de geografía, porque si voy a hacer una novela o un programa que me quede en Bangladesh, ¿dónde me queda? Aquí mismo en América. Yasmina, tararéame música de Costa Rica, Hay que buscar música. de Bahamas, y mira qué cerquita los tenemos. Exactamente, hay que buscar música típica Entonces, del lugar que te remita a la sonoridad, que te vista. ¿Estamos hablando de musicalizadores solamente para radio dramática? Es que la musicalización abarca muchas facetas. Cuando impartí mis cursos de musicalización, los impartí también para la televisión. Muchos de los musicalizadores de la televisión cubana fueron mis alumnos, porque el musicalizador se prepara para cualquier tipo de programa. Lo mío puede ser un programa humorístico, como un programa unitario como el cuento o el teatro. Tiene que saber de teatrología, tiene que saber de historia, tiene que saber de geografía. Es una profesión muy compleja, porque una novela de Agatha Christie, donde se desarrolla qué música, qué compositor tengo, y lo que te decía de música folclórica. Si no tienes música de ese país, ¿cuál es el que más cerca te queda? En Radio Rebelde hacía un programa que se llamaba La Voz de Vietnam. Iba al departamento de musicalización, cogía aquellos discos de pasta y entonces aquellos signos asiáticos y yo ponía la música. La embajada protestó porque Iván Pérez, el musicalizador, estaba poniendo música de Corea. Para nuestro oído occidental, ¿qué diferencia hay entre música coreana, vietnamita, bueno, china? Por eso hay que estudiar mucho, que es una profesión que con el tiempo también tienes acceso ahora a nuevas formas, música muy contemporánea que puedes o no utilizarla. Por eso es una de las profesiones que sigo considerando muy compleja, porque además tienes que manejar en este momento de digitalización 8 pistas, porque eres el preciso. Tú te imaginas que hay un disparo y el disparo no se oiga, o un trueno. Tiene que ser muy seguro, muy certero el musicalizador. Y la radio se está desenvolviendo en estos momentos en un contexto donde existe, digamos que la multimedialidad, es decir, muchos medios, las personas van hasta internet, descargan en móviles, la época de los podcasts. ¿Cómo la radio pues está dialogando con este medio, es decir, con la capacidad que tenemos de tener diversos dispositivos para informarnos? Mira, tenemos algo muy importante. En cualquier teléfono se puede escuchar la radio. Entonces, hay algunos que no creen en que la radio se pueda mantener como medio de comunicación. Y es importante que se conozca y que, bueno, se reafirme que la radio es el medio de comunicación más económico que existe. Una noticia por radio o cualquier programa que se pueda transmitir rápidamente, usted va a una emisora de radio y lo transmite en nada, que incluso cuesta menos tiempo transmitirlo por la radio que por cualquier otra vía. Entonces,
la radio es el medio de comunicación de las mayorías. No exactamente ahora, pero en tiempos recientes, algunos documentales de la televisión serrana se planteaban muy bien cómo en ese entorno se utilizaba la radio para todo, no solamente como medio por ejemplo, difundir noticias, sino situaciones familiares. Servicios sociales. Servicios, exacto, o sea, como un medio de facilitación. Que se mantienen aún. De facilitación social, efectivamente. En las radios comunitarias. Exacto, en las radios comunitarias. Y entonces, bueno, es bueno señalar que la radio tuvo un proceso muy interesante cuando surge al mundo y cómo se utiliza de distintas maneras, en distintas formas, para poder transmitir mensajes, música, drama, etc. La radio tuvo que, como decimos en buen cubano, pelear, batirse para ingresar en la unidad, porque todavía existen personas que piensan que en la radio no se hace arte. Sucede igual con la televisión, es un poco los medios, la manera de producir, no porque lo hay ven, discusiones. quizás lo ven mucho más periodísticamente, o sea, de comunicación, cuando hacer una noticia en radio o en televisión es hacer una escenificación de esa noticia, aunque sea un noticiero. Bueno, una vez que ingresa, una vez que está allí y forma parte de ese gremio al que deseó ingresar, porque la unidad, por supuesto, parte de la voluntad del artista, del creador, claro, de solicitar y querer pertenecer. Una vez que está allí, ¿qué sucede? ¿Qué le aporta la unidad a la obra de Orieta? Bueno, mira, primero un compromiso, porque ya no soy Orieta, incluso la muchachita que llegó a la radio en el año 70 que estaba empinándose. Ya soy una profesional con una solidez creativa y con una serie de premios adquiridos con mi trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, el ingresar en la unidad me implica un compromiso, toda vez que además ya yo, cuando yo entro en la unidad, estoy trabajando en el Centro de Estudio de la Televisión como profesora y en la FANCA del ISA, también como docente. Entonces eso también me compromete todavía más con la asociación. Y entonces, bueno, es una cosa importante para el sentimiento de un creador. Y nosotros en nuestro ejecutivo logramos que la radio volviera a competir, los realizadores de radio volvieran a competir. Y realmente logramos el año anterior, el último Caracol, que se hizo presencial, tuvimos 120 participantes, que teníamos 50, 60, y el último fueron 120, porque hicimos un trabajo con todos los realizadores, de estímulo para los realizadores, que realmente nos dio muy buen resultado. Y te digo que fueron trabajos muy interesantes. Mira, por ejemplo, yo organicé varios eventos teóricos, y los eventos teóricos fueron muy, muy, muy positivos porque los temas fueron muy atractivos, se discutió, por ejemplo, la programación dramatizada de la radio, se discutió sobre Nocturno y planteé algo que se está trabajando, que era considerar patrimonio de la cultura cubana, patrimonio de la cultura en general, la programación dramatizada de la radio cubana, no solamente Radio Progreso, sino de la radio cubana. ¿Por qué razón? Porque existe una generación que es la mía y posiblemente la anterior y la posterior que tuvieron acceso a la cultura gracias y a la literatura gracias a lo que se transmite en la radio. Día a día. Lo mismo en las provincias que hay cuadros dramáticos. Sí, cómo no. Además, con una calidad extraordinaria, porque, por ejemplo, yo he tenido obras que me las han hecho en Santiago de Cuba con un nivel extraordinario. Y en la W de Santa Clara, en Camagüey. En fin, ya te digo, yo no me he sentido menos siendo una realizadora de Radio Progreso, escribiendo toda la vida para Radio Progreso. Cuando me han hecho mis obras en provincia, porque realmente han quedado especialmente bien.
Hoy en Los de la Unión, la radio y sus protagonistas. Y en nuestro espacio queremos entregarle como homenaje a la radio una historia musical. Y es la historia de la Orquesta Aragón, con un vínculo indisoluble con Radio Progreso. De Cienfuegos, de Cuba, del mundo, la orquesta. Aragón, Aragón, Aragón. Efectivamente, en el escenario de sus grandes éxitos, en alegrías de sobremesa, la actuación de la orquesta Aragón. Si tú oyes un son sabroso, ponle el puño, es Aragón. Si tú escuchas un rico danzón, ponle el puño, es Aragón.